Hablaremos de Anaxágoras. Atención, Anaxágoras era pensador de la Hélade, que había nacido en Clasómene y llegó a Atenas allá por el año 480 a.C., por invitación de Xantipo, el padre de Pericles. Xantipo había elegido a Anaxágoras para que fuera profesor de su hijo en asuntos del cielo, en asuntos de cosmología y astronomía, qué sé yo. Y bueno, muy bien, lo agarró a Anaxágoras a Pericles y le dijo cosas tales como: nada se engendra ni se destruye, todo existió siempre y existirá siempre, lo único que hay es mezcla, confusión y separación. Esa era la doctrina de Anaxágoras. Él había inventado unas especies de semillas o de gérmenes de todo cuanto existe. Vamos, de aquí a Demócrito hay un cachito nomás, el átomo, ¿no? Y estas semillas se llamaban homeomerías. Y de la confusión, pero también de la sabia mezcla de esas semillas, salían las cosas que conocemos. Ahora, el elemento que sacaba del caos a esa mezcla y que le daba un sentido inteligente, y que permitía la existencia, pongamos por caso, del Sol, era lo que él llamaba el nous. Y el nous era la inteligencia. No necesariamente un elemento divino, como ya veremos, él no creía esto, pero sí algo que estaba allí y que le daba sentido a esa mezcla de homeomerías. Había escrito un libro, Perifiseos, o sea, sobre la naturaleza, libro que se debe haber perdido. Lo escribían para perderlo los libros, en la antigüedad, como usted bien sabe, lo mismo que las tragedias. Dejaron algunas de muestra y la mayoría las perdieron. Bueno, se han perdido. Sí, se han perdido, ¿qué acabo de decir? No, digo, no voluntariamente, quiero decir, las perdieron. No sé, las perdieron. Las perdieron. ¿Quién tiene la responsabilidad de cuidar la tragedia? El autor. El autor, loco. La mayoría de las tragedias de Sófocles se han perdido. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? De Sófocles. Y si quiere se la cuide yo, las tragedias. Decía el tipo. No puedo cuidar la mía. Claro. ¿Querés que cuide la tuya? Tragedia que cuidar la de Sófocles. Más tragedia que en mi vida. Bien. El caso es que todo esto le decía Anaxágoras a Pericles. Dice el cronista que una disciplina un poco errática en esos tiempos era la astronomía. Por ahí los estudiosos del cielo a veces invocaban algo, daban con alguna observación lúcida, pero en general no hacían más que predicar delirios. En Atenas, además, las autoridades eran bastante duras con los heterodoxos, ¿no? No debía romperse con ciertas ideas acerca de los dioses, que después de todo los paganos, como cualquier religión, establecían también un génesis irrefutable, aunque desde luego nunca tan drástico como las religiones monoteístas. En Tebas, por ejemplo, Filolao, el pitagórico, podía predicar que la Tierra no era en absoluto el centro del universo, sino tan solo uno de muchos entes que giraban en torno de un fuego central. Pero en Atenas no. En Atenas no podías. Eran muy ortodoxos y un discurso semejante era imposible. El mismo Pericles, que bueno, llegó a dominar políticamente Atenas, no se había atrevido a abolir una ley que prohibía, como contraria al rito, la astronomía, directamente la astronomía toda. Está prohibida la astronomía en todo el territorio del Ática. Chao. ¿Por qué? Y qué sé, porque es contraria al rito, flaco. No sabemos si Anaxágoras había frecuentado escuelas y qué escuelas podían haber sido esas. Seguramente había tomado las nuevas ideas que circulaban en distintos foros eruditos de la Magna Grecia. Demócrito andaba diciendo que la Vía Láctea no era más que polvillo de estrellas, y en Agrigento, Empédocles, amigo de este programa, insinuaba que la luz de los astros empleaba determinado tiempo para llegar a la Tierra. ¿Cómo va a tardar? La luz no tarda. No, la luz, bueno, aprendí que está ahí, en el mismo momento. ¿Cómo va a tardar la luz?
Sí, claro, la luz. Loco, Salvo el fluorescente. En fluorescente sí. Tarda un poco. Esa es otra cosa, tiene razón, señor. Claro, el tubo. La fluorescente tarda. Bien, ahí estaba Parménides de Elea, que exponía graves dudas acerca de que la Tierra fuera plana, y en Quíos, Enópidas preanunciaba la oblicuidad de la elipse. Pero no eran más que intuiciones, casi siempre formuladas en un lenguaje vago y entremezcladas con las afirmaciones más locas. Y faltaban los elementos de prueba. Bueno, ¿qué quiere? Estamos en Grecia en el siglo V a.C., no en la puerta de la Facultad de Veterinaria, donde todos somos vivos. Bueno, Anaxágoras tuvo ideas lúcidas, pero también observaciones delirantes, dice del modo más superfluo nuestro cronista. Ah, qué cosa, ¿no? En la corte de Pericles afirmó que los otros planetas estaban habitados por hombres en todo semejantes a nosotros y que sostenían la misma evolución histórica. Qué curioso. No señaló la posibilidad de que idénticas condiciones físicas podrían generar idénticos fenómenos. Por ejemplo, si hay agua y si hay aire y si hay atmósfera, por ahí hay gente también. Bueno, no dijo esto. Dijo que había todo igual y que los procesos históricos eran los mismos. De modo tal que se suponía que en Marte en ese momento también había un Pericles. No dijo tanto como que se llamaba Pericles, por ahí se llamaba de otro modo. Claro. Tampoco no sé si habrá querido decir eso, pero que por lo menos había una Grecia o algo parecido, había naciones. Bueno, no sé qué habrá querido decir, pero a mí todo esto me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Por eso, no sé por qué, pero me llama poderosamente la atención. Yo por eso veo el canal Infinito, donde apenas si se ha avanzado. Sí. El canal Infinito está más o menos en el siglo V antes de Cristo. Pero decía otras cosas este hombre, Anaxágoras. Aseguraba que de la Tierra se habían desprendido unos fragmentos de rocas que, reaspirados por un éter incandescente, ahora ardían en el aire y eran estrellas. Bueno, eso está bien. Eso es bastante razonable. Increíble. Eso lo sabe cualquiera. Hay que mirar para arriba. La mayor estrella, el Sol, decía Anaxágoras, era grande como 3 o 4 veces el Peloponeso. El Peloponeso es la península del sur de Grecia, ¿no? O sea, era muy grande. Sí. Era grandísimo. Todos decían, está loco, ¿cómo va a ser tan grande? Si se ve de 20 centímetros. Decían también que la Luna tenía el mismo origen, que era una piedra de la Tierra. Bueno, esto se ha sostenido también. Otra observación extraña era la siguiente. El rayo se producía debido a la fricción o choque de dos nubes. Ajá. Más allá de sus muchos errores, Anaxágoras cometía otro, terrible, ¿no? Que en sus teorías no citaba nunca a Zeus. Y esto, desde luego, le producía los mismos problemas que tuvo Galileo o Copérnico. Muchos autores de la época escribían sus indagaciones, tal como hacía Anaxágoras, pero de alguna manera conciliaban con los dioses sus teorías, ¿no? Ya bueno, qué sé yo. El Sol es una piedra del tamaño del Peloponeso, más grande todavía, y se separó de la Tierra por voluntad de Zeus. Claro. Y ya está, todos contentos. Bueno, entonces le tenían bronca, Entonces, preocupado y amenazado por los ministros de Pericles, que ya se había hecho con el poder y que lo defendía, pero los ministros le tenían bronca, ¿no? A él, que como recordamos, había sido profesor de Pericles. Anaxágoras, para quedar bien con el comisario, quiso conciliar sus decires con el rito en un libro que fue el libro que citamos, ¿no? Sobre la naturaleza.
introdujo, como padre del vórtice que había dado origen al universo, lo que dijimos al principio, el nous, es decir, una mente que ante los jurados atenienses, llegado el caso, podía también hacerse pasar por el más importante de los dioses del Olimpo. Si venía la gana, decía, bueno, ¿cómo que no están los dioses? El nous es los dioses. La verdad es que ese nous había sido una especie de injerto que tenía poco que ver con lo que Anaxágoras predicaba y lo había dicho para quedar bien con el comisario. Eso lo decía Macedonio cuando alguno refutaba uno de sus pensares, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, él decía, por ejemplo, no sé, suponete, a ver, Santo Tomás sostenía tal cosa, ¿no? Entonces alguien le traía un texto de Santo Tomás en que decía exactamente lo contrario. Y entonces él decía, no, eso lo escribió Santo Tomás nada más que para quedar bien con el comisario. En realidad pensaba otra cosa. Extraordinario. Bueno, el caso es que Anaxágoras citaba al nous continuamente, pero para quedar bien con el comisario. Hablaba de un remolino primigenio que había separado con su fuerza centrífuga los 4 elementos fundamentales que dieron origen a todo, ¿no? Y déle que el nous de aquí y el nous de allá se la pasaba Anaxágoras, tanto que los atenienses, para burlarse de él, le habían puesto un apodo. ¿Cómo creen que le llamaban? ¿Cómo? Nous. Cuando pasaban por la calle le decían, ¿qué hace nous? Eran porteños los atenienses. Verdaderamente su puerto era el Pireo. Ajá. Bueno, además de la sospecha de impiedad, Anaxágoras era muy amigo de Pericles y de su mujer, Aspasia. Dice el cronista que aquella cercanía en una democracia entretejida de envidia se pagaba cara. Un día, durante un sacrificio, cayó en manos de un augur llamado Lampón un carnero con un solo cuerno. Los sacerdotes oficiantes en la ceremonia lo vieron como algo sobrenatural. Lampón aseguró que aquel carnero unicornio predecía el dominio exclusivo de Pericles por mucho tiempo. Pero apareció Anaxágoras y de un modo completamente empírico hizo la disección del animal y en su operación, esto lo cuenta Bertrand Russell, demostró que el único cuerno había crecido debido a que el cerebro se había desarrollado irregularmente en el centro de la frente en vez de ambos lados. Era uno de sus pocos aciertos, ¿no? Pero ese acierto lo arruinó. Porque Cleón, ya saben ustedes, Cleón, ¿no? El adversario de Pericles, aquel que, bueno, no importa, encontró una excelente ocasión para atraer a su partido a los sacerdotes humillados. Imagínese usted sacerdote, dice, porque aquí este carnero lo que quiere decir es que Pericles se va a mantener mucho tiempo en el poder. Aparece uno y dice, no, mira, acá quedas humillado. Entonces, todos los sacerdotes humillados se fueron al partido de Cleón y Cleón les empezó a decir que ese nous de las teorías de Anaxágoras era una excusa inventada para hacer contrabando de herejía. Y Anaxágoras fue acusado de impiedad ante un tribunal. Sobre naturaleza, aquel libro que había escrito, Perifiseos, fue destruido. La mayoría de las copias fueron destruidas. Ahí fue donde se perdió. Y Pericles, preocupado por aquel que había sido su maestro, lo defendió ante los jueces, pero no pudo evitar la condena a muerte. Así que muy bien no lo debe haber defendido. ¿Qué otra cosa peor le hubiera podido pasar? Y entonces Pericles diseñó la evasión de Anaxágoras e hizo que llegara sano y salvo a Lampsaco, así se llamaba el lugar, Espiantón. Y ahí en ese refugio, haciéndose lotario, ¿no? Dejándose ver poco, temeroso de que lo asesinaran, sin hablar, ya no habló más del nous ni de nada, y cada vez que veía un carnero y un solo cuerno decía que significaba que Pericles iba a estar mucho tiempo en el poder, aunque Pericles ya no estuviera en el poder.
lo sucedió Cleón, justamente, ¿no? A Pericles creo que lo jorobaron, no tiene nada que ver con esto, pero me parece recordar que lo jorobaron con una acusación de mal manejo de los fondos. Y resulta que Pericles efectivamente tenía unos fondos secretos que él manejaba en la guerra, me parece que contra Siracusa probablemente. Y entonces no pudo demostrar qué había hecho con esos fondos porque eran fondos reservados y secretos, no tenía boleto. Tenía la factura. Tenía la factura y no la tenía. Claro, en negro había gastado. Y lo echaron a Pericles. Por eso lo echaron. Bueno, no importa. El caso es que Anaxágoras, ya sin Pericles, se hizo notario durante muchos años, vivió hasta los 73, que era mucho vivir en aquel entonces. Que la gente por una cosa u otra se moría más rápido que ligero. Pericles a escondidas le envió dinero hasta que lo rajaron a él. Justamente, ese dinero debió ser aquel que no pudo rendir, porque ¿cómo le va a dar boleta uno que se había escapado de la cárcel justamente por instancia de Pericles? Ahí está el motivo de la caída de Pericles, lo acabamos de descubrir ahora, aquí en la Argentina después de mucho tiempo. Fue por darle guita a Anaxágoras. Así que viste que andar manteniendo loco te sale caro. Te sale que lo barato sale caro. Claro. No, lo barato no. Sale caro darle guita a los giles. Eso es cierto. Y se sale muy caro porque siempre quieren más después. Así que usted, si tiene algún amigo que anda hablando del nous, sí, no le dé nada porque después el que la va a tener que agarpar es usted. No vive. O pídale una boleta. Sí. Yo pido boleta a todo ahora. ¿Ah, sí? Sí, sí. Con las cosas que me han pasado no... Hay que firmarlo todo. No, todo, deme. A ver, mi nuevo lema es a ver. El del peaje, ¿no? Ah. Tostado con boleta. No, y vigile que después se te hacen cosas. No, sí. Bien, ¿a quién quiere dedicar esta historia del amigo Anaxágoras? Aquel que decía que el sol tenía, tan exageradamente lo decía, ¿no? Que el sol tenía un tamaño de 4 o 5 veces el Peloponeso. Mira, se va tan grande el sol que sí, como que será como la tapa de una olla. Más o menos. ¿Qué diámetro? Es a simple vista cualquiera lo ve, ¿eh? Es un disco de unos 20 centímetros de diámetro. Ajá. Un disco ígneo. Sí, claro. Pero no niego eso, ¿no? Claro. O sea, la olla está calentita. Claro. Bueno, yo a Empédocles, si usted me permite que haya nombrado en esta charla. Haga nomás. Y a Pericles, no sé, qué sé yo, me cae simpática su gesto de amistad, me cae simpático. Claro, con el maestro. Para con el maestro, su reconocimiento. La gente que es tan ingrata con los maestros. Yo mismo, ¿no? Soy muy ingrato con mis maestros. La macana de su maestra era mamá. En su caso era doble, porque su maestra era su mamá también. Sí, además. Hoy me preguntaron si yo había tenido algún maestro, ya que hoy es el día del maestro, ¿no? Yo dije, más allá de aquellos de la escuela primaria, que luego establecen un vínculo distinto de afecto, yo no había tenido ningún maestro. En cambio sí, había tenido ejemplos, espejos en los que mirarme. Yo quiero ser como este tipo, mirá cómo hace este tipo, me voy a copiar. Pero lo que no he tenido, ciertamente, son personas que hayan tenido ganas de adiestrarme en pruebas de dificultad creciente. No conocí ninguno que estuviera interesado en eso, pero ninguno, ¿no? Ninguno. Digo, más allá de este aspecto de la escuela primaria. En la escuela secundaria yo pasé al lado de indiferentes profesores. Algunos los quise más que otros. Que me hayan querido a mí, puede ser. Que hayan tenido interés en sacar algo de mí, les juro que no. Les juro que no. No hablemos de la facultad porque ahí ya pasó. Así como en la primaria es demasiado pronto, en la facultad es demasiado tarde. Ahí vas porque ya decidiste un camino y vas
hacerte con las nociones, indispensable. Pero allí donde había que tener ojo y decir, a ver, si este sirve para algo, no debo servir para mucho. Así que no estoy agradecido a ningún maestro. Sí a otros que no he tenido. Los libros, tipos que hacían las cosas de un modo tal que decía, a ver cómo hace esto, pero que no me han conocido, que estaban muertos cuando yo era un adolescente, probablemente. Ahí, de eso sí, claro, pero de los otros no, y lo lamento mucho. Y lo lamento mucho. Así que aprovecho este día del maestro para agradecer a esos maestros que no me conocieron, que nacieron centenares de años antes que yo, que escribieron de tal modo que por ahí me permitieron aprender aquello que mis profesores de geografía no tuvieron interés en enseñar. Tal vez porque enseñaban geografía. Bueno, al amigo Chopin, entonces déjame dedicarle en cual a veces creo encontrar en su música, Alejandro, una emoción y una cercanía con ciertas cuestiones. Claro, que vivo, mirando a esos tipos, uno aprende. No aprende a ser como ellos, pero aprende un camino, una cosa, aprende a escucharlos, por lo menos. Hemos elegido el siguiente tema para ilustrar esta charla, ¿no? Ya sabemos que Anaxágoras decía que el Sol era del tamaño del Peloponeso y la Luna era una piedra también muy pequeña que se había desprendido de la Tierra. Y pequeña es el vals que vamos a escuchar, que tiene relación con el tamaño que Anaxágoras calculaba para la Luna. ¿Para qué otra cosa va a escribir uno un vals que se llame Pequeña, sino acordándose del exiguo tamaño que Anaxágoras atribuyó a nuestros satélites? Así está dedicado a la Luna, dice en alguna parte. No dice nada, y eso es justamente lo que me hace sospechar, porque así como Anaxágoras hablaba del Nous para quedar bien con el comisario, sí, la letra de Pequeña, por los mismos motivos, finge estar dirigida a una dama. Esa dama es la Luna. Pequeña, te llamo Pequeña, es a la Luna. Pequeña quiere decir incluso más pequeña de lo que se dice, más pequeña de lo que Carl Sagan puede sospechar. Escucharemos a Horacio Molina en esta bella versión del vals que se llama Pequeña de Osmar Maderna. Adelante.